Hola amigos, otra vez aquí de vuelta para poder hacer la recopilación de Lucas capítulo 19. Pero primero vamos a orar para que sea nuestro Padre quien nos guíe en esta lectura, ¿verdad? Que sea su Espíritu Santo que nos ayude a poder entender. Entonces, si gustan acompañarme, por favor, recordemos lo importante que es la oración. Cerremos nuestros ojos para que esto entre en cada uno de nosotros. Gracias, Padre Celestial, por este día. Gracias por darnos un día más de vida. Gracias por las bendiciones que nos brindas todos los días, que muchas veces estamos tan acostumbrados a tenerlas, que no valoramos lo que das y lo que haces por nosotros. Perdónanos también por nuestros tropiezos, Padre, y guíanos por favor el día de hoy con el entendimiento. Envía tu Espíritu Santo sobre nosotros para que podamos comprender y entender tu palabra y hacerla nuestra, Padre. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos. Aquí empezamos en la ciudad de Jericó, ¿verdad? Jesús estaba llegando a la ciudad de Jericó y había un hombre que era muy rico que se llamaba Zaqueo, ¿verdad? Pero que a la vez que era rico también era bajito. Entonces él trataba de alcanzar y de ver a Jesús, pero como quedaba más abajo de los hombros, pues no alcanzaba a poder verlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo Zaqueo? Obviamente, pensó y se subió encima de un árbol. ¿Qué árbol era? Era un árbol grande que se llamaba sicómoro. Entonces él se subió a ese árbol y pudo ver desde ahí a Jesús. Y cuando Jesús llegó donde estaba Zaqueo, lo llamó y le dijo, Zaqueo, baja enseguida, que deseo hospedarme en tu casa. Obviamente Zaqueo, lleno de mucha felicidad y emoción que no cabía en él, descendió con mucha rapidez y llevó a Jesús a su casa. Ya estando en su casa, Zaqueo dijo, Señor, daré la mitad de mis bienes a los pobres, y si a alguien le he cobrado de más, le devolveré 4 veces lo que le robé. Y Jesús dijo, eso demuestra que hoy ha llegado la salvación a esta casa. Este era uno de los hijos perdidos de Abraham, y yo, el Hijo del Hombre, he venido a buscar y a salvar las almas perdidas como esta. Exactamente. Si Jesús había ido, era para poder salvar a cuantas personas podía salvar, ¿verdad? Y no solamente a los judíos después, sino también a todo ser humano en el mundo por lo que fue su muerte. Pero también acá nos enseña que siendo un hombre rico como Saqueo, él tuvo la oportunidad de cambiar. Él mismo se dio cuenta de los errores que estaba haciendo y comenzó a cambiar. Primero se arrepintió de lo que estaba haciendo y decidió cambiar y entregar el dinero que tenía a la gente que necesitaba. La mitad de su dinero entregar a toda la gente pobre, ¿verdad? Y después a aquellos que había robado, pues recompensarlos entregándoles 4 veces más lo que había robado. Creo que este es un claro ejemplo de qué debemos hacer nosotros si cometemos errores también, ¿verdad? Si hicimos daño a alguien o tratamos mal a alguien, saber pedir perdón, ser bastante humildes y reconocer nuestros errores para poder pedir perdón. También si cometemos errores y hacemos nuestra vida de acuerdo a como nos parezca y no a como Dios nos le enseña, estamos en el momento de aprender a pedir perdón a nuestro Padre, ¿verdad? Él está listo para perdonarnos. Entonces, nunca es tarde. Mientras que tengamos vida, tenemos la oportunidad de mejorar y cambiar como los seres humanos. Así como Saqueo nos lo enseñó, ¿verdad? Él lo hizo y el reino de Dios llegó a él. Entonces también puede llegar a nosotros si comenzamos a mejorar y a cambiar como seres humanos. Tenemos que primero que analizarnos en ver dónde están nuestros errores, qué estamos haciendo mal y tratar de mejorarlos, tratar de cambiar. Y recordemos que para eso tenemos a nuestro Padre, que no estamos solos, porque nosotros solos no podemos, necesitamos su ayuda, necesitamos su Espíritu Santo para que entre nosotros y nos ayude a cambiar como seres humanos, ¿verdad? Muy bien, bueno, fue algo maravilloso, una alegría para Saqueo que Jesús haya llegado y que él haya podido encontrar la salvación, ¿verdad? Qué alegría para Jesús y para Saqueo.
y eso nos lleva a nosotros también que si lo podemos hacer también, si lo deseamos de corazón. Luego, cuando se estaban acercando a Jerusalén, eh, para corregir la idea errónea que tenían de que el reino de Dios quedaría instaurado inmediatamente, les refirió la siguiente parábola. Esta parábola habla de un rey, ¿verdad? Que lo iban a coronar y dejó a 10 de sus ayudantes, de sus siervos, les dejó cierta cantidad de dinero para que vean ellos qué hacen con ese dinero, ¿verdad? Y que cuando él regrese encuentre obviamente más ganancias. Vamos a leer un poquito de lo que pasó. Dice, ok, el rey regresó y le pidió a los 10 ayudantes que había entregado el dinero que vengan para ver lo que habían tenido y cuánta ganancia tenían. El primero le informó que había obtenido una ganancia equivalente a 10 veces el capital invertido. Estupendo, dijo el rey, ¿verdad? Eres un gran hombre, has sido fiel en lo poco que te encomendé y como recompensa te voy a nombrar gobernador de 10 ciudades. El segundo informó que también había obtenido una ganancia equivalente a 5 veces lo que había invertido. El rey dijo, estupendo, muy bien, y te voy a nombrar gobernador de 5 ciudades. Pero uno de los días regresó exactamente con el dinero que se le había entregado. Este hombre no quiso invertir en nada porque dijo que el rey era muy malo y que todo lo que él ganara se lo iba a ganar él. Entonces, ¿para qué voy a trabajar si mis ganancias no me las voy a quedar yo? Dijo, si no se las va a llevar el rey. Entonces, esto estamos viendo que actuó como un ser muy egoísta, ¿verdad? Pensó solo en él y no en hacer bien a otra persona. Entonces, luego el rey le dijo, hubieras puesto aunque sea la ganancia en el banco para poder ganar algo. Entonces, volviéndose a los demás presentes, ordenó, quítenle el dinero y entréguenselo al que obtuvo mayores ganancias. Pero señor, replicaron, ya le has dado bastante. Sí, respondió el rey, pero en la vida los que tienen mucho obtienen más, y los que tienen poco pierden hasta lo poco que tienen. ¿A qué se refiere esto, Jesús? ¿A qué se refiere todo esto que estaba dando? Obviamente, cuando lo vemos con ojos humanos, decimos, wow, pero qué mal, ¿verdad? ¿Por qué va a ser eso? ¿Cómo es posible que los que son pobres van a ser más pobres y aquel que es rico va a ser más rico? ¿Verdad? Uno no encuentra sentido. Pero si vemos por el lado espiritual, que es como Jesús se estaba refiriendo, porque ¿de qué estaba hablando él? En el comienzo él dijo, cuando se acercaban a Jerusalén, para corregir la idea errónea que tenían de que el reino de Dios quedaría instaurado inmediatamente, les refirió la siguiente parábola. ¿De qué estaba hablando? Del reino de Dios. Entonces, ¿a qué se refiere? Obviamente no se estaba refiriendo al dinero, se estaba refiriendo en la parte espiritual, en la parte espiritual. Nuestro Padre nos ha dado a cada uno de nosotros diferentes habilidades, talentos o formas que tenemos para vivir, ¿verdad? Para vivir en este mundo. Con lo poco o lo mucho que Dios nos haya dado, tenemos que sacar provecho de eso y usarlo para servir a nuestro Padre. Lo poco que tenemos es para servir a nuestro Padre. Y estoy hablando de todo, empezando desde la parte espiritual. Entonces, nosotros al empezar a leer la palabra, es nuestro deber llevarla a conocer a otras personas. Si no podemos hacerlo a través de esto, quizás con acciones. Soy buena preparando comida, soy buena preparando pasteles, pues de vez en cuando llevar a las personas que realmente lo necesitan, ¿verdad? Usar nuestros talentos y nuestras habilidades para hacer la voluntad de nuestro Padre y de esta manera crecer nosotros también espiritualmente. Entonces, si con lo poco que nuestro Padre nos da o con lo mucho que nuestro Padre nos da, nosotros aumentamos eso, Él nos va a llenar de muchas más bendiciones. Nosotros damos un granito de arena
y Él nos da un bote lleno de arena de regreso. Nosotros damos un grano de arroz y Él nos da un saco de arroz de regreso. Nosotros damos una letra de una palabra y Él nos da todo un libro lleno de palabras y llena de bendiciones. Nosotros damos un poquito de amor a los demás y Dios nos llena de bendiciones, ¿verdad? A eso es lo que se refiere, que lo poco o lo mucho que nosotros tengamos, cada uno como ser humano, dar siempre lo mejor de nosotros, mostrando que realmente amamos a Dios y queremos hacer su voluntad. Dentro de lo poco y de lo mucho que tengamos, usando todo lo que podamos, lo que esté a nuestro alcance para hacer su voluntad. Entonces nosotros damos y nuestro Padre nos va a llenar de bendiciones. Pero ¿qué pasa con aquel que tiene poco o tiene mucho también y no lo hace? Puede ser un hombre muy rico o un hombre muy pobre, pero no hacen nada. No, ni siquiera se involucran en tratar de aprender la palabra. No tratan de ayudar tampoco al que necesita. No hacen nada con eso. Entonces, lo que tiene, lo que se le da, la habilidad que se le da, se le quita porque no sirve. Y más adelante, como hace un árbol que no da frutos, pues el árbol se lo corta porque ya no sirve, no da frutos. Y lo que no sirve, se desecha, ¿verdad? De ahí lo importante, de ahí lo que dice que al que no hace, pues también se le quitará, porque no lo está usando. De nada sirve que le dé la inteligencia cuando no lo está usando. De nada sirve que le dé bienes cuando no las está usando. No está haciendo lo que debía hacer. Entonces, ¿para qué? ¿Verdad? Entonces, a lo que se refiere nuestro Padre aquí, a lo que se refiere Jesús, es a la parte espiritual. Y a todo lo que Él nos da, usar lo que Él nos brinda para hacer el bien, para ayudar a las personas y para dar lo mejor de nosotros, mostrando cuánto lo amamos, ¿verdad? Y siendo mejores cristianos. Muy bien. Al terminar de relatarles aquella parábola, siguió hacia Jerusalén y iba en la cabeza del grupo. Cuando estuvieron cerca de Betfagé y Betania, ya en el monte de los olivos, envió a 2 discípulos a que en el próximo pueblo buscaran a un burrito que estaba atado junto al camino. Y así lo hicieron, ¿verdad? Llegaron a la ciudad, encontraron a un burrito que estaba ahí, y cuando lo desataban, el dueño le dijo: ¿Qué están haciendo? ¿Por qué desatan a mi burrito? Y ellos les contestaron exactamente como Jesús les había dicho: porque el Señor lo necesita. Y entonces el Señor dejó que se llevaran a su burrito. Y claramente sabemos que era un burrito que nadie lo había montado, ¿verdad? Que estaba ahí listo para servir a Jesús. Muy bien, entonces pusieron unos mantos encima del burrito para que Jesús lo pueda montar. Y luego la multitud enardecida tendía sus mantos en el camino delante de él, y cuando llegaba en la bajada del monte de los olivos, la procesión entera prorrumpió en gritos y cantos de alabanzas a Dios por las maravillas que Jesús estaba realizando. Dios nos ha mandado un rey, gritaban con alegría. ¡Viva el rey! ¡Gloria a Dios en las alturas! Cuánta alegría debe haber sentido esas personas saber que Jesús estaba ahí, que es el Hijo de Dios, que era el Mesías que tanto esperaban, ¿verdad? Algunos de los fariseos que estaban ahí en la multitud le dijeron a Jesús: por favor, dile a estas personas que se callen, que no estén gritando de esa manera. ¿Pero qué respondió Jesús? Si se callaran, las piedras del camino clamarían, ¿verdad? Porque estaba escrito que así tenía que ser. Y si ellos callaban, las piedras empezarían a hablar, ¿verdad? ¡Wow! Entonces, así llegó a perfil. Luego, cuando ya estaban acercándose a Jerusalén a cierta distancia, Jesús lloró. ¿Y qué dijo? Oh, si comprendieras la paz eterna que rechazaste, dijo con voz quebrada por el llanto. Pero ya es demasiado tarde. Tus enemigos te rodearán de vallado y te sitiarán y te irán estrangulando hasta que caigas en tierra con tus hijos. No dejarán de ti piedra sobre piedra, porque rechazaste la oportunidad que Dios te brindó. Jesús estaba muy triste, porque ese era el pueblo de Jesús, era el pueblo de Dios, ¿verdad? Pero Dios envió a Jesús para tratar de que ellos cambiaran, pero no quisieron escucharlo, lo rechazaron. Y entonces él sabía lo que iba a suceder más adelante, que iba a ser destruida Jerusalén.
Y por eso se sintió tan triste y desolado en ese momento, ¿verdad? Que no pudo salvar a esas personas o no quisieron salvarse, ¿verdad? Luego cuando llegó el templo, otra vez se encontró a todos los mercaderes que estaban ahí vendiendo, ¿no? Y no eran pues que vendían como se debía, sino que estaban engañando a las personas, les aumentaban el peso, les engañaban con los animales y además no era un lugar para vender, ¿verdad? Y Jesús lo dijo bien claro. Escrito está que mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones, ¿verdad? El templo, las iglesias son para orar, es para un lugar de sentirse cerca a Dios, pero no es para llenarlo de dinero, ni ventas, ni nada de eso. Aprendamos de esta lección también y llevémoslo a la vida actual, ¿verdad? Que no es lo que le agrada a Jesús. Después de aquel incidente, enseñaba Jesús todos los días en el templo. Y los principales sacerdotes, escribas y los principales de la comunidad trataban mientras tanto de ver la manera de cómo deshacerse de él. Obviamente, porque él estaba haciendo que la gente ya no se acercara quizás tanto a los templos, que ya no vaya a entregar tanto dinero a los templos. Y también estaba Jesús haciendo que las personas se daran cuenta de lo que era realmente lo espiritual, de lo que era real, de lo que era la verdad, ¿verdad? Porque Él les enseñaba con transparencia, sin buscar nada escondido por detrás y tampoco mezclando cosas espirituales con cosas del mundo. No, Él les hablaba y les explicaba en cosas simples y claramente lo que era el reino de Dios, ¿verdad? Y lo importante que era ser un buen samaritano, un buen ser humano y amar a tu enemigo, que es lo que siempre nos dice, ¿verdad? Entonces, pero no hallaban cómo, porque el pueblo le tenía como un héroe y lo escuchaban en suspenso. Exactamente lo que estábamos hablando. Jesús hablaba con parábolas y hablaba en forma sencilla para que la gente pudiera entenderlo. Quedaban tan maravillados con lo que Jesús hablaba y con las sanaciones que hacía, que ya ni siquiera se acercaban a donde estaban los sacerdotes. Y esto los sacerdotes les perjudicaba porque ya no recibían el dinero que normalmente tenían que recibir y estaban perdiendo el peso de autoridad que antes tenían, ¿verdad? Bueno amigos, este es todo el resumen de Lucas capítulo 19. Espero que les haya gustado. Si algo me equivoqué, si algo quieren agregar, si algo les hubiera gustado que dijera también, por favor, póngamelo, dígamelo, que esto es para que todos sigamos aprendiendo, ¿ok? Que Dios los siga bendiciendo y que estemos con la fuerza que Dios nos da para poder hacer su voluntad, ¿verdad? Recordemos que mañana no sabemos si seguiremos aquí, pero lo que podamos dar hoy día, tratemos de dar lo mejor. Adiós.